Se abre la sesión a la espera que llegue en comité. Sí. Bueno, señor secretario, ¿tenemos cuenta de la comisión mixta? Presidente, el objeto de la sesión es recibir la exposición que sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones realizará el Consejo Fiscal Autónomo en conformidad a lo prescrito por el artículo 2 de la Ley 20.148. Muy bien. Le damos la bienvenida a los miembros del... Ningún problema, yo hago el tiempo aquí relleno, no se preocupe. ¿Ah? Están buscando el... Ya. No solamente darle la bienvenida al Consejo Fiscal Autónomo. De acuerdo a la ley, tienen por mandato legal, deben rendir cuenta de su trabajo 2 veces al año, los meses de abril y septiembre, quedó fijado por ley eso. Esta sería la primera oportunidad en que vamos a realizar este ejercicio. Entiendo además, si no me equivoco, que están funcionando desde el mes de junio, exactamente. Estamos en el proceso de poner las baterías y las pilas al control remoto. Si no, es que ya tenemos preguntas muy interesantes que hacerle al Consejo Fiscal Autónomo. No se preocupe, don Jorge. ¿Estamos? ¿Eran pilas? Ya. Sí, le damos la bienvenida formalmente. No disponemos de mucho tiempo, pero tenemos mucho deseo de conocer lo que nos van a exponer y tener la posibilidad de tener algún mínimo intercambio de inquietudes o reflexiones en torno a la presentación que ustedes hagan y otros temas que pueden surgir que son de su competencia. Así que lo dejamos con la palabra a don Jorge como presidente del Consejo y le damos nuevamente la bienvenida a todos sus miembros. Vamos a hacer una presentación sobre aspectos importantes de la instalación de esta institución. No estoy teniendo éxito, lamentablemente, con... ¿Y si Mario la va pasando allá? Está teniendo éxito, el gobierno está así. Mario. De rango, ¿eh? A ver, si quieres, así. Voy a ver si podemos... No, aquí no tengo acceso. Pero me puedo cambiar. Bueno, el plan es fundamentalmente comentarles, vamos a partir por una pequeña introducción, vamos a comentarles cuáles han sido los hitos más importantes de la instalación de esta institución, que es una institución nueva. Vamos a hablar del balance estructural, que es una de nuestras tareas principales. Y el cuarto punto, que es el más extenso, vamos a revisar una serie de diagnósticos y propuestas de perfeccionamiento de la metodología y los procedimientos para el cálculo de este balance estructural. Y finalmente vamos a terminar hablando de las prioridades que nosotros tenemos presente para lo que resta de este año y para el año próximo. Como ustedes saben, la Ley 21.148, que fue publicada en febrero del 2019, creó este Consejo Fiscal Autónomo como un organismo, como dice su palabra, ¿no es cierto?, su denominación es autónomo, de carácter técnico y consultivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Tiene como objeto el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno central, para lo cual se le entregan ciertas funciones y atribuciones. Algunas de estas se heredan de la institución previa, ¿no es cierto?, como es el caso
de la función de participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar opiniones de expertos independientes sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del gobierno central, revisar dichos cálculos y manifestar su opinión sobre ello. También la tarea de evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuados por la Dirección de Presupuesto y asesorar al Ministerio de Hacienda en materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tenga relación con su objeto. Además de las nuevas funciones y atribuciones, el Consejo Fiscal Autónomo se diferencia del anterior Consejo en que tiene rango legal, ya que es creado por ley y no por un decreto del Ministerio de Hacienda. Los miembros son propuestos por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, y cuenta con recursos operativos para desempeñar sus funciones y atribuciones. Estos cambios permiten reforzar la autonomía del Consejo. La ley le otorga al Consejo Fiscal Autónomo además un rol más activo al facultarlo para realizar observaciones a cambios metodológicos y de procedimientos para el cálculo del balance estructural que proponga el Ministerio de Hacienda. Una función y atribución relevante que le entrega la ley al Consejo Fiscal Autónomo es la de evaluar la sostenibilidad de mediano plazo y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones. La ley otorga asimismo al Consejo el rol de manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas del balance estructural y proponer medidas de mitigación. El Consejo asume a su vez la obligación de exponer ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso un informe sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones, que es la tarea que estamos cumpliendo hoy, ¿verdad? Una vez al año el Consejo debe proponer también al Ministro de Hacienda los nombres de los integrantes de los comités consultivos del PIB tendencial y el precio de referencia del cobre que van a ocupar los cupos que por alguna razón hayan quedado vacantes. Para el cumplimiento de estas funciones, la ley contempla que el Consejo contrate estudios y asesorías que se requieran, siendo esto un aspecto clave para la independencia de esta institución. De la base de datos de consejos fiscales del Fondo Monetario de 2016, podemos identificar al menos 7 aspectos de posibles mejoras en el caso de Chile. Hay que entender, digamos, que esta evaluación del Fondo Monetario fue hecha antes de la creación de esta institución. Un área en la cual tenemos desafíos pendientes, según el Fondo Monetario, es en evaluar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, realizar análisis ex post de las finanzas públicas, emitir reportes públicos, tener impacto en los medios, tener independencia legal, y tener independencia operacional y tener derecho a seleccionar su personal. Creemos nosotros que la creación de esta institución refuerza la institucionalidad fiscal de Chile, lo que va a permitir avanzar en aquellas áreas en que teníamos desafíos pendientes. Esto va a permitir promover la sostenibilidad de las finanzas públicas y va a contribuir a fomentar la transparencia, la responsabilidad, la credibilidad y una cultura de estabilidad fiscal. Todas áreas donde Chile ha hecho avances importantes, pero donde realmente hay un espacio para mejorar. Como identifica el Fondo Monetario para los consejos fiscales, la aproximación del Consejo para poner los incentivos correctos a la política fiscal viene desde el ángulo de la influencia y de la persuasión, que es complementario a la regla fiscal que nosotros tenemos y que genera un costo reputacional para cuando se cae en irresponsabilidad fiscal. Para este propósito, el Consejo cuenta con las herramientas de análisis, evaluación, información y recomendaciones. Adicionalmente, la manera en que se conforma el Consejo, con 5 consejeros aprobados por el Congreso, lo aísla de la influencia partidaria, uno de los elementos claves de su independencia, junto con la legal y la operativa. Vamos a revisar algunos de los hitos de la instalación del Consejo. El 11 de febrero se promulgó la ley 21.148 que crea esta institución. En febrero, el 16 de febrero, se publica esta misma ley. El 17 de abril, el presidente de la República propone los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo, el Senado los aprueba el 15 de mayo y el Ministerio de Hacienda el 17 de mayo aprueba el decreto supremo con el reglamento del Consejo Fiscal Autónomo que establece las normas de funcionamiento de esta institución. Ahora, este decreto se encuentra en Contraloría General de la República para toma de razón
el Consejo, en su sesión extraordinaria del 23 de agosto, realizó una propuesta al Ministerio de Hacienda con algunas sugerencias de modificaciones al reglamento que están siendo estudiadas en este momento. El 24 de junio se publicó el decreto exento número 145 que aprueba la metodología, los procedimientos y la publicación del cálculo del balance estructural, que es lo que está vigente hoy día. El 17 de junio, ya estamos hablando ahora de hitos administrativos, el 17 de junio se constituye el Consejo Fiscal, se entregan las instalaciones y el Presidente de la República designó al presidente del Consejo, que es el que habla. Nosotros en la primera reunión elegimos al vicepresidente, don Jorge Rodríguez Cabello, y se designó al gerente de estudios, por el momento interino, Mario Aren. Se acordó asimismo que a más tardar el 15 de noviembre se va a realizar un concurso público para el cargo de gerente de estudios del Consejo. El Consejo, por otro lado, dadas las limitaciones de sus recursos, inició la tramitación de un convenio con la Subsecretaría de Hacienda, mediante el cual dicha institución le va a prestar apoyo administrativo al Consejo Fiscal durante la etapa de instalación y el inicio de sus operaciones, y esto está previsto para los años 2019 y 2020. Algunos hitos respecto al ejercicio de nuestras funciones y atribuciones. El 3 de julio hicimos la evaluación y el monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos del informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este año. También el 5 de julio se seleccionó y se entregó los nombres propuestos al ministro de Hacienda para los cupos vacantes en los comités consultivos del PIB, precio de referencia del cobre, y del PIB tendencial. El 22 de julio participó el Consejo como observador en las sesiones constitutivas de estos comités, y el 29 de agosto el Consejo informó al ministro de Hacienda que revisó la correcta aplicación de la metodología en el cálculo de las estimaciones de estos dos comités para el proyecto de ley de presupuesto del año 2020. Pasando al tema del balance estructural, una de nuestras importantes responsabilidades es monitorear y evaluar el balance estructural. El 9 de julio, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda presentó al Congreso, como decíamos, el informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este año. Este informe actualiza las cifras y proyecciones fiscales en base a un nuevo escenario macroeconómico más deteriorado y se recalcula la estimación del balance estructural del Gobierno central. El nuevo escenario macroeconómico se describe en el cuadro 1 a continuación, y la nueva estimación del balance estructural se describe posteriormente en el cuadro número 2. Lo que esto muestra es que no se registraron cambios en la proyección de balance estructural para el año 2019 respecto a lo informado en el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Este balance se mantiene en menos 1,6% del PIB. No obstante, vamos a ver que hay algunas diferencias en la composición de este balance estructural. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que las proyecciones de crecimiento bajan de un 3,5% a un 3,2%, las proyecciones de demanda interna también, hay pequeños cambios en el IPC, hay un alza en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, y un precio del cobre que se estima más reducido. Yendo ahora al balance estructural, vemos, ¿no es cierto?, en esta línea que el balance efectivo se deterioró, pasó de menos 1,8% del PIB a menos 2,1% del PIB. Hay un pequeño cambio en el volumen de los gastos, de un 23,4 a un 23,5, y como resultado de esto, ¿no es cierto?, hay un ajuste cíclico que era 0,2% del PIB, ahora es menos 0,5% del PIB, y como resultado de todo esto, el balance estructural que está al final, ¿no es cierto?, se mantiene en un 1,6% del PIB. No sé si lo puedo... No llega a esto. Ya, no importa. La última línea muestra el balance estructural que, como decíamos, no experimentó cambio, pese a que el balance efectivo, ¿no es cierto?, sí observó un deterioro de 0,3 de punto del PIB, y esto básicamente se explica entonces porque lo que aparece en círculo verde, ¿no es cierto?, que es el ajuste cíclico, ahora es un ajuste cíclico de 0,5 puntos del PIB. Esto aparece también aquí registrado en este gráfico, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el gran cambio que se produce
entre el informe del primer trimestre y el segundo trimestre es el área de color gris, que ahora, ¿no es cierto?, tiene un déficit mayor. De 0,4 puntos del PIB, ¿verdad? Era 0,2, ¿no es cierto?, pasa a ser 0,4 puntos del PIB, y esto, ¿no es cierto?, es lo que explica por qué nuestro déficit, nuestro balance estructural tiene un déficit que se mantiene inalterado. La proyección de ingresos efectivos mostró una caída de 1,4% respecto a las proyecciones del primer trimestre, y esto se explica principalmente por una disminución, que ahí aparece, ahí está el 1,4%, ¿verdad?, y esto se explica fundamentalmente por una disminución de 12,9% de los ingresos del cobre de Codelco y una caída algo menor de 2,7% en los ingresos tributarios de los contribuyentes no mineros. Otra cosa interesante a comentar, ¿no es cierto?, es cómo se ha reducido la importancia del cobre en el presupuesto. Vemos que el efecto en la recaudación fiscal de $1 centavo menos en el precio del cobre hoy día alcanza, ¿no es cierto?, a $24 millones. Esto en el periodo 2015-2018 correspondió a $20 millones, pero en el pasado, si tomamos el promedio, la primera línea, ¿no es cierto?, la primera de todas, el promedio 2003-2008 eran $60 millones. Así que hay muchas razones para esto, digamos, pero la realidad es que el cobre hoy día en el presupuesto tiene un impacto, cambios en el precio del cobre tienen un impacto menor. El Consejo hizo una evaluación sobre este informe, muchas gracias, y nuestra opinión es que el ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuesto, la metodología utilizada, ¿no es cierto?, es uno de los aspectos que podría analizarse con mayor profundidad y que representa un tema posible de estudio en las tareas regulares del Consejo. Nos vamos a referir a esto posteriormente cuando veamos la sesión 4 sobre estudios, digamos, que tenemos pendientes. En suma, el monitoreo del Consejo sobre el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuesto correspondiente al informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre permite concluir que se aplicó en forma correcta la metodología, los procedimientos y demás normas que rigen al efecto. El punto 4 va a ser básicamente una presentación relativamente rápida para ustedes de los temas que creemos que merecen nuestra atención, nuestro tiempo, que son mejoras en la metodología y en los procedimientos del cálculo del balance estructural. Durante los últimos 7 años, la metodología del balance estructural ha sido publicada anualmente en un documento que se llama Indicador del Balance Cíclicamente Ajustado, Metodología y Resultados. Esta metodología fue establecida por decreto del 24 de junio pasado, como comentamos hace un rato, ¿verdad? De acuerdo a esta metodología, el balance estructural se define como la diferencia entre el balance efectivo de cada año y el ajuste cíclico total, estimado en base a parámetros estructurales entregados por los comités consultivos de expertos al momento de la elaboración de la ley de presupuesto para dicho periodo. Vamos a ver en el gráfico 3 a continuación los resultados de aplicar dicha metodología en el periodo 2011-2018. Ustedes pueden ver que el balance efectivo es la línea de color azul, el ajuste cíclico total es la línea, me parece que es de color gris, ¿verdad? Y el balance estructural es la línea de color, es la barra de color naranja. Vemos, ¿no es cierto?, que en los años en que tuvimos precios del cobre muy altos y una economía muy bollante, ¿verdad?, el ajuste cíclico, ¿no es cierto?, reduce el balance efectivo para llegar al balance potencial, al balance estructural, y posteriormente, ¿no es cierto?, cuando hay un entorno macroeconómico más complejo, con precios del cobre más bajos, ¿no es cierto?, ocurre a la inversa. La idea de esto, ¿no es cierto?, es darle estabilidad a las finanzas públicas en momentos buenos y en momentos malos, y de esa manera, ¿no es cierto?, hacer menos gravoso, ¿no es cierto?, esos periodos, sobre todo cuando son adversos. El Consejo, en su función de formular observaciones y proponer cambios metodológicos para el cálculo del balance estructural, acordó realizar
durante el segundo semestre de este año un estudio sobre esta materia, incluyendo una revisión de las mejores prácticas internacionales. El objetivo, ¿no es cierto?, del documento que vamos a elaborar es hacer un catastro acerca de los diagnósticos y propuestas sobre aspectos metodológicos y de procedimientos del balance estructural, planteados en seminarios, en actas, en consultas públicas, en talleres y en documentos de trabajo. Nosotros no nos vamos a manifestar en esta etapa sobre la prioridad de cada una de las modificaciones que vamos a presentar. Esto va a quedar pendiente para etapas posteriores. Y este trabajo, que está actualmente en desarrollo, presenta un listado de materias organizadas por temáticas, las que se describen a continuación. Una primera preocupación o un primer desafío, ¿no es cierto?, que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, es hacerse cargo del hecho que hay un sesgo en la brecha del producto. ¿A qué se refiere esto? A que los datos históricos muestran que desde que fue creada la regla de balance estructural, el PIB tendencial ha estado persistentemente por encima del PIB efectivo, lo que significa una brecha del producto con sesgo negativo. En realidad, si esto estuviera bien hecho, este trabajo, la verdad es que el PIB efectivo en promedio debiera, ¿no es cierto?, ser equivalente a la evolución del PIB tendencial. El hecho de que el PIB tendencial esté persistentemente por arriba quiere decir que el trabajo, digamos, de extraer el componente cíclico no ha sido, ¿no es cierto?, el correcto. Lo anterior provoca que los ajustes cíclicos de los ingresos tributarios no mineros sean persistentemente negativos, lo que se ha traducido en un sesgo al alza en los ingresos estructurales y en el gasto fiscal de cerca de medio punto del PIB por año, acumulándose una mayor deuda, porque obviamente esto ha llevado a un mayor gasto, una mayor deuda que acumulada hoy día corresponde a 8 puntos porcentuales del PIB a 2017. O sea, la tarea que hemos hecho es una tarea que claramente no ha conseguido el objetivo porque está dando lugar a una política fiscal más expansiva de lo que estaba previsto. Esto se describe en el gráfico 4 a continuación. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el ajuste cíclico total, ¿no es cierto?, es la línea de color gris, el ajuste cíclico del resto, ¿no es cierto?, y el ajuste cíclico de los ingresos tributarios no mineros, que son las barras de color celeste. Y claramente son precisamente en este componente, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, un ajuste cíclico negativo, persistentemente negativo, y ha dado lugar a que en el fondo nuestras estimaciones de ingresos estructurales y de gastos estructurales hayan tenido este sesgo al alza. Una segunda crítica a la metodología es que nuestro PIB tendencial mantiene una característica procíclica. En otras palabras, no le extraímos enteramente la característica cíclica, ¿verdad? Esto genera una menor varianza de la deseada de la brecha del producto. Lo anterior implica un menor ajuste cíclico de los ingresos tributarios no mineros. Esto se traduce finalmente en una mayor varianza efectiva de los ingresos estructurales y en el gasto fiscal. Y esto se describe en el gráfico a continuación, donde vemos por una parte el PIB, ¿no es cierto?, efectivo en la línea celeste, que tiene mucha volatilidad, y esto es muy común en países emergentes y más aún cuando esos países son dependientes de commodities, como es el nuestro. El PIB tendencial debiera tener una trayectoria bastante suave, digamos, pero la verdad es que a pesar de que les trajimos el componente cíclico, vemos que hay una cierta correspondencia con el ciclo del PIB, ¿verdad? También tiene prociclicidad el precio de referencia del cobre que calculan nuestros expertos, ¿verdad? Si bien no hay evidencia empírica concluyente, una de las críticas a esta metodología es la alta prociclicidad que tiene este precio de referencia del cobre, que no lo calculan las autoridades, sino que nuestros expertos. Esto genera una menor varianza de la deseada en su diferencial con el precio efectivo. Y esto implica un menor ajuste cíclico de los ingresos tributarios de la minería privada y del cobre de Codelco. Esto se traduce al final en una mayor varianza de la deseada de los ingresos estructurales y el gasto fiscal. Esto aparece, ¿no es cierto?, descrito en este cuadro a continuación, donde este es el precio del cobre efectivo, digamos, de la bolsa. Ahora, ya. A lo mejor estaba hablando muy fuerte yo.
Así que también tenemos un pecado aquí, ¿verdad? Después hay una serie de áreas en las cuales no hemos hecho ajuste cíclico, ¿no es cierto? Otros ingresos tributarios no mineros, por ejemplo, no están siendo objeto de un ajuste cíclico. Esto representa cerca de un 10% de los ingresos fiscales, corresponden a donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos. Esto no se corrigió, no se le hizo ajuste cíclico con el argumento de que no tenían un comportamiento cíclico. Y por cierto, al no hacer un ajuste cíclico pasan a ser considerados como ingresos estructurales. Sin embargo, si revisamos los últimos 9 años, estos ingresos se han mantenido estables como proporción del PIB. O sea, cuando el PIB ha subido, estos ingresos han subido. Cuando ha bajado, ¿no es cierto?, ha ocurrido a la inversa. Y esto da cuenta de un comportamiento cíclico, ¿verdad? Por lo tanto, en ausencia de un ajuste cíclico de estas partidas, introduce más varianza de la deseada en los ingresos estructurales y el gasto fiscal, ¿verdad? Y este cuadro describe esto. ¿Qué proporción son estos gastos, digamos, una proporción levemente mayor que el 2% del PIB, relativamente estable y, por lo tanto, claramente esta es una partida que debiera ser ajustada cíclicamente? Otras modificaciones metodológicas que buscan simplificar el cálculo del balance estructural y garantizar que los resultados sean replicables por terceras personas, ¿verdad? También son mencionados en la literatura. Por ejemplo, debiéramos tal vez pensar en utilizar el precio del cobre de la Bolsa de Metales de Londres y la producción de cobre de Codelco para ajustar los ingresos cíclicos de Codelco, en lugar, ¿no es cierto?, de usar el precio del cobre que efectivamente obtiene Codelco, que es la metodología que hay hoy día. Debiera incluirse la totalidad de la minería privada en el ajuste cíclico. Actualmente solamente estamos considerando las 10 mineras más grandes, que representan un 74% del total, y claramente estamos dejando fuera un componente significativo. También surge la necesidad de considerar el efecto cíclico del tipo de cambio en el ajuste cíclico del sector minero y público. El gráfico a continuación muestra la evolución, ¿no es cierto?, del tipo de cambio efectivo y proyectado, y claramente tiene un comportamiento cíclico, ¿verdad? Probablemente contrario, digamos, al que muestran los ingresos, digamos, pero esta también es un área en la cual podemos mejorar. También se ha propuesto considerar los márgenes de ventas para el ajuste cíclico del sector minero privado y público, y esto naturalmente se relaciona también con un punto que vamos a hacer más adelante, y es que tenemos que tratar de simplificar este cálculo para que terceros puedan, ¿no es cierto?, también corroborar que este ha sido bien hecho. También hay un cierto número de elasticidades que se utilizan para el ajuste cíclico de los ingresos tributarios no mineros, ¿verdad? Y estas no han sido revisadas en un periodo bastante largo. Y en el caso de los ingresos tributarios no mineros, la verdad es que deberíamos, igual que el Banco Central, usar la brecha del PIB dejando fuera la minería como corresponde. Finalmente, creemos que la inflación debe también, ¿no es cierto?, incorporarse a la corrección cíclica de los ingresos tributarios. Ahí tenemos la evolución de la inflación efectiva y la proyectada. La verdad es que no hay grandes discrepancias, ¿no es cierto?, pero la verdad es que la inflación tiene un comportamiento cíclico también, y por lo tanto, si queremos hacer bien el trabajo de extraer los componentes cíclicos, esto debiera ser considerado. Debiéramos revisar también la metodología del ajuste cíclico de la minería privada. Hoy día tiene una complejidad muy grande, hay 3 ajustes cíclicos distintos, 2 de los cuales involucran 3 categorías de impuestos. Utilizar también datos de dominio público en materia de simplicidad para los ajustes cíclicos, ¿verdad? Ahí tenemos la evolución del precio del cobre de Codelco, de color celeste, ¿no es cierto? Y en color naranjo tenemos la evolución del precio del cobre de la Bolsa de Metales de Londres. No coinciden exactamente, pero la verdad es que desde el punto de vista, digamos, de la simplicidad y la replicabilidad de estos ejercicios, probablemente debiéramos hacer una transición hacia usar el precio de la Bolsa de Metales de Londres. Y por último, ¿no es cierto?, en materia de transparencia, debiéramos requerir la transparentación de las proyecciones de ingresos fiscales efectivos, ¿verdad? La metodología de balance estructural regula solo una parte de su cálculo, que es la del ajuste cíclico de los ingresos efectivos. Para la otra parte, el balance efectivo, que comprende la estimación de los ingresos efectivos,
no existe una metodología de cálculo conocida que dé cuenta de las elasticidades y variables explicativas utilizadas para proyectarlo. Lo anterior deja un espacio para que se sobreestimen los ingresos efectivos y por lo tanto se genere un mayor gasto fiscal del deseado. Vamos a ver que en los últimos años no hay evidencia de que esto haya ocurrido, no hay una evidencia de sobreestimación de los ingresos fiscales efectivos, pero esto no quita que algunos muestren preocupación por el espacio de discrecionalidad que la metodología del balance estructural hoy día entrega, ¿verdad? Si ustedes miran, sobre todo, ¿no es cierto?, los últimos años, la diferencia entre los ingresos fiscales efectivos en la línea naranja y los ingresos fiscales proyectados por la ley de presupuesto, prácticamente no hay diferencia, ¿verdad? Quiere decir que el trabajo ha sido muy serio, pero eso no quita, como decíamos antes, que haya un espacio para la discrecionalidad. Otro tema que aparece, ¿no es cierto?, recomendado que nosotros estudiemos es el de establecer un criterio para revertir un resultado distinto a la meta comprometida de balance estructural. La regla fiscal no contempla hoy día un criterio para deshacer desviaciones del balance estructural cuando éstas se produzcan, ¿no es cierto?, respecto a la meta. Algunos autores plantean utilizar un criterio formal de convergencia gradual una vez que una desviación se materializa. Otra de las observaciones que se hace es la de establecer un déficit observado máximo. También junto con ello, ¿no es cierto?, el de requerir una justificación explícita de la autoridad detrás de la meta escogida de balance estructural cada año, lo que permite reducir la discrecionalidad en el cambio de la meta. En el estado de la Hacienda Pública del año 2000, que fue el punto de partida de la regla fiscal de balance estructural, se identificó un criterio explícito para fijar como meta un superávit estructural en esa época del 1% del PIB para el año 2001. Con el paso de los años, esos criterios perdieron relevancia, hasta llegar al día de hoy, donde no existe fundamento objetivo que respalde la meta de balance estructural. También deberíamos definir si las metas de balance estructural se realizan cada año o por un periodo de 4 años. La Ley de Responsabilidad Fiscal hoy día indica en su artículo 1 que el Gobierno deberá incluir en un decreto un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias y efectos que tendrá su política de balance estructural correspondiente al periodo de su administración. Pero esta no contempla explícitamente la posibilidad de modificaciones, sin ninguna consecuencia, y esto deja espacio para que el foco del balance estructural termine siendo anual. También se propone complementar la regla fiscal con un ancla de mediano y largo plazo de sostenibilidad fiscal. Una de las principales críticas a la regla fiscal de balance estructural es que al no tener un ancla de mediano y largo plazo, esta no garantiza la sostenibilidad fiscal. Se plantea que la regla puede ser complementada mediante la adopción de metas de mediano plazo para la deuda pública. Por ejemplo, establecer un porcentaje del PIB para la deuda pública como máximo. Es importante notar que el nivel de endeudamiento no pasa a ser un objetivo secundario o un segundo objetivo, porque este es consistente en el largo plazo con un determinado nivel objetivo de balance estructural, ¿verdad? Aquí tenemos la deuda bruta en celeste, ¿no es cierto?, como porcentaje del PIB y su evolución junto a la deuda neta, y claramente ustedes ven que el desarrollo, digamos, de los últimos años ha sido creciente para ambos, y esto genera algún grado de preocupación en las firmas calificadoras de riesgo, en el sector privado, digamos, y desde ese punto de vista una preocupación por definir este tema, ¿no es cierto?, debiera ser parte de nuestro quehacer. Finalmente, considerar en la regla otros requerimientos de capital, dado que su impacto en la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad fiscal en los últimos años ha sido importante. En los últimos años, estos otros requerimientos de capital han representado una parte importante del aumento de la deuda pública. En el seminario que realizó a comienzos de año el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario, uno de los presentadores muestra que, a diferencia de otros países, esta partida, otros requerimientos de capital, han tenido una incidencia significativa en Chile. En una muestra de 14 países, Chile es el único donde en el periodo 2010-2018 el cambio promedio de la deuda pública y neta es superior al déficit fiscal promedio para este periodo, como porcentaje del PIB, ¿verdad? Aquí en este gráfico aparece, ¿no es cierto?, el balance efectivo, que es de color naranjo, ¿verdad?, un naranjo más oscuro, ¿verdad?,
y aparece, ¿no es cierto?, en el color gris estos otros requerimientos de capital que en su mayoría son aportes de capital a empresas públicas, ¿verdad? Y por la importancia que han tenido, ¿no es cierto?, esto ha significado un mayor endeudamiento público, ¿no es cierto?, y por lo tanto esta es una partida que claramente, ¿no es cierto?, merece una atención especial. También se propone incorporar formalmente y de manera explícita una cláusula de escape contracíclica para periodos excepcionales como una crisis económica profunda, como la que vivimos el año 2009, ¿verdad? La Comisión Corvo del año 2011 reconoce que en circunstancias extremas o excepcionales puede ser conveniente cambiar transitoriamente la meta y que para dichos casos se recomienda que la regla contemple la existencia de cláusulas de escape. Para esto sugieren que el ajuste contracíclico sea realizado directamente sobre la meta, planteándose una fórmula para ello, lo que permite mantener el foco en el balance estructural, ¿verdad? Aquí tenemos la evolución, ¿no es cierto?, de la meta de balance estructural, ¿no es cierto?, y el balance estructural efectivo, ¿no es cierto?, que en el caso del año 2009 naturalmente sufre una alteración importante, ¿no es cierto?, que fue deliberada para enfrentar la crisis, ¿no es cierto?, financiera global, digamos, que también nos alcanzó a nosotros. Finalmente, para terminar, quisiera comentarle algo respecto a nuestras prioridades para lo que resta de este año y el año próximo. Considerando las nuevas funciones y atribuciones que fueron establecidas en la ley, hemos definido dentro de nuestras prioridades para el Plan de Trabajo 2019 las siguientes dos materias. Primero, realizar una evaluación en profundidad de la metodología y procedimientos de cálculo del balance estructural, algo donde hay varios temas, ¿no es cierto?, que acabamos de exponer a ustedes que merecen nuestra atención. Y en segundo lugar, evaluar la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas, que está dentro de nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley que nos rige. La primera de estas prioridades busca cumplir entonces con la función del Consejo de formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural. Y en línea con ello, el Consejo va a realizar en el segundo semestre un estudio que va a recopilar los principales diagnósticos y propuestas de perfeccionamiento de esta metodología y procedimientos para el cálculo del balance estructural que se hayan realizado a la fecha, incluyendo dentro de ello una revisión de las mejores prácticas internacionales. Un adelanto de este trabajo se presenta en la sección 4 de nuestro informe que nosotros acabamos de revisar. El estudio de diagnósticos y propuestas va a ser utilizado como antecedente para que el Consejo defina los temas y áreas prioritarias que se van a abordar con mayor profundidad en una segunda etapa de nuestro trabajo. A partir de ello, durante 2020 vamos a realizar los estudios necesarios para evaluar propuestas específicas de cambios metodológicos en cada una de estas áreas, de lo cual les vamos a dar cuenta oportunamente. En cuanto a la forma de abordar el segundo objetivo, que es evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de estas evaluaciones, el Consejo acordó para dichos efectos se va a requerir el año 2019 la contratación de un estudio con un organismo internacional que profundice las alternativas de marco metodológico más adecuadas para Chile. Finalmente, la plena implementación de la institucionalidad de esta institución es una tarea prioritaria que se va a desarrollar en los próximos meses. Esto incluye la firma de un convenio en el cual la Subsecretaría de Hacienda nos va a prestar apoyo administrativo en la etapa de instalación entre este año y el próximo, la realización de concursos y la contratación de personal, junto con la planificación de la estructura administrativa y presupuestaria que va a operar en régimen. Con eso termino, señor presidente, y quedamos disponibles para las consultas que puedan haber. Muchas gracias, señor presidente, por esta exhaustiva repaso de lo que ha sido desde los hitos administrativos legales hasta el programa de trabajo que tienen iniciado y que pretenden concluir el segundo semestre y el próximo año. No sé si algún diputado o senador quiere hacer uso de la palabra. Senador Pizarro. Sí, presidente, primero agradecer la presentación que ha hecho el Consejo Asesor Fiscal a través de su presidente. Tal como él ha planteado en el informe, una de las mayores preocupaciones que se nos generan a nosotros es el alto impacto que tienen los ingresos fiscales, los vaivenes del precio del cobre. Y eso en la práctica, al tener menos ingresos fiscales, va a generar un mayor déficit fiscal efectivo.
el señor Desormeaux hacía referencia a los analistas de mercado que hoy día estiman que el déficit público puede llegar a cerrar en menos 2.1 del Producto Interno Bruto, cifra que es bastante superior a lo que se estimó por parte del Ministerio de Hacienda inicialmente, que era una cifra de menos 1.8. Eso evidentemente implica un efecto en los ingresos fiscales y la verdad es que la consulta que me interesaría a mí hacer al Consejo es si ellos de alguna manera han evaluado lo que va a suceder en el próximo tiempo, en los próximos años, con la aplicación de algunas de las modificaciones que se han planteado por parte del Gobierno en materia tributaria o en materia de pensiones. Pues las dos cosas se ligan. El proyecto de reforma que va a empezar a conocer este Senado viene con una propuesta que implica una recaudación menor del orden de los 833 millones de dólares. No está clara la forma o en cuánto se va a poder compensar ese menor ingreso. Lo que sí está claro es que vamos a tener menor recaudación. ¿Cuánto? No sabemos. Y si a eso sumamos además que la reforma al sistema de pensiones va a implicar un gasto muchísimo mayor durante los próximos 30 años, el problema que se genera es que en el proyecto de reforma de pensiones no viene establecida una fuente de financiamiento permanente para ese gasto permanente. Y eso claramente establece una modificación a lo que es la norma, llamémosla así, sana, de que a cualquier gasto permanente hay que establecer una fuente de financiamiento permanente. A mí me gustaría conocer la opinión del Consejo sobre si ven que es posible, al no tener una fuente de financiamiento permanente que con la holgura año por año se pueda financiar este tipo de demanda y de gasto. La situación económica, por todo sabido, es bastante compleja, tenemos un estancamiento de la economía, estamos por debajo de lo que todos habían presupuestado y creo que ahí es donde se nos van a presentar algunas dificultades. Por último, a propósito de las políticas contracíclicas y de la situación de la economía, el Gobierno ha hecho varios planteamientos donde ha establecido una suerte de programa de inversiones públicas que permitan generar en el próximo tiempo una mayor activación de la economía. Y a la luz de lo que está sucediendo con los menores ingresos y el mayor gasto, preguntar si han evaluado eso, si va a ser posible o no, porque como bien lo planteaba usted de manera excepcional al final de su exposición, en algunos casos eso se justifica frente a crisis económicas importantes. Me imagino que se refería claramente a la del 2009, que es donde se produce una crisis económica demasiado potente. Pero con las medidas que se están tomando y las necesidades que se tienen desde el punto de vista social, porque a nadie le cabe duda de que es necesaria una reforma al sistema de pensiones que garantice un mejoramiento de las pensiones ahora y no en 30, 40 años más. Y el asumirlo ahora significa que hay que ir más allá de los aportes que se puedan hacer al pilar básico solidario o a las pensiones básicas solidarias. Yo quisiera saber si algo de estas materias las han podido ver o analizar ustedes. Sí, antes de dar la palabra a otro parlamentario, quisiera profundizar en lo planteado por el senador Pizarro, porque el objetivo de este Consejo Fiscal Autónomo era precisamente contar con una opinión que se alejara un poco de, si usted quiere, de la sombra de un gobierno, ¿ya? Yo valoro el Consejo Fiscal Asesor que había antes, cumplió su rol, pero el objetivo de esto, de establecerlo por ley, con nombramiento a partir del Senado, a propuesta del Ejecutivo, era darle un cierto carácter más independiente de autonomía. ¿Y para qué efecto? Para efecto de tener un mayor, si usted quiere, control o mirada más aguda respecto a las decisiones que toma la política fiscal en Chile. Eso pasa por los presupuestos que aprobamos anualmente, que tienen que ajustarse a los principios, a los criterios que se fijen como metas de balance estructural, una política que cuando vimos, además, usted mostró un gráfico que partía del 2002 o 2003, parece,
y terminaba en el 2009, no seguía hacia adelante para ver qué pasaba con los demás datos, para ver cómo venía eso, pero eso partió muy bien, porque partió la política de balance estructural, usted recordará cuando estábamos muy complicados internacionalmente, se crea la política, se logra tener efecto como consecuencia que Chile tenía credibilidad en la forma en que aplicaba su política macro y fiscal sobre todo, y la responsabilidad del Banco Central en su oportunidad, y los años siguientes, creo que 2003, 4, 5, 6, hasta el 2007, con un superávit que se cumplió. O sea, hubo una capacidad de no gastarnos todo lo que nos generaba pensando en el mañana. Y a partir del 2008, si no me equivoco, esto ya es permanente, que ha costado mucho levantar vuelo, para ponerlo de buena forma. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque la idea de contar con un Consejo Fiscal Autónomo, junto con que pueden revisar la forma en que se calcula el balance estructural, y hubo láminas que incluso se saltó, porque eran muchas las cosas que están propuestas acá, es también tener la capacidad de recurrir, uno como legislador, a una mirada distinta que nos permita darnos tranquilidad o trabajar con el gobierno para mejorar sus cifras. Lo digo todo de la manera más diplomática. Y el tema de la reforma de pensiones, que tiene un costo en régimen de 3.500 millones de dólares, la explicación que se ha dado es que eso se financia con holgura económica. Entonces, la pregunta directa es si el Consejo Fiscal Autónomo comparte ese criterio, si ha tenido posibilidad o va a tener posibilidad de analizar eso, ¿ya? Entendiendo cuáles son las funciones, que los mandatos son relativamente claros, lo que ustedes pueden hacer, pero algo fundamental en una política de esta naturaleza, que va a tener impacto permanente al bien mediano plazo, por cifras bien considerables, si es razonable o parece razonable o adecuado, o se requeriría más precisión, o transparentar más cómo van a conformarse esas holguras por parte de la economía chilena, ¿ya? Y del Estado, que van a permitir hacerse cargo de esto, ¿ah? Entonces, ese es un tema bien crucial para nosotros a la hora de tener que tomar definiciones en el Parlamento. Lo otro, asociado al tema de la reforma tributaria, bueno, yo no quiero hablar de la reforma, pero la pregunta es si, por ejemplo, ustedes, y estaba acá en la presentación, no alcanzó a mencionar, ¿qué se hace con respecto a aquellos ingresos que ocurren en términos discretos o una vez cada cierto tiempo, que no son permanentes? Me acuerdo que el Consejo Fiscal Asesor sugirió que tenía que transparentarse eso, ¿ah? Desde el punto de vista. La pregunta es si eso no debería estar tal vez dentro de la regla estructural o no. Yo no soy el experto en eso, pero si así se va a proponer nuevamente, eventualmente, ni siquiera repatriación de capitales, es declaración de capital al exterior porque no vuelven, ¿ah? Lo que sí tiene un impacto de punto de vista tributario porque recauda, pero no vuelven los capitales. Dicho eso, si eso debería estar o no contemplado y si tienen incidencia al final significativa. Yo entiendo que el último ejercicio de esto, la reforma tributaria anterior, el tema de la declaración de capitales del exterior tuvo un rendimiento de alrededor de 1.500 millones de dólares, o puede que más. Creo que fue una cifra muy considerable. Entonces, ¿cómo eso se incorpora en esto? Y si ustedes pueden cooperarnos en esto, entendiendo el rol de ustedes, que no es fiscalizador probablemente tal, pero sí darnos luz a esta materia. Me ha pedido la palabra el diputado Lorenzini. Y solamente, formalmente, ya tenemos el quórum constituido, así que se constituye formalmente la sesión. Perdón. Diputado Lorenzini, ¿le da la palabra, señor secretario? O sea, a partir de ahora, presidente, lo que yo diga ya queda en acta. Bien, bien. La verdad es que son décadas, primero de economista, auditando empresas, dirigiendo empresas y ahora como parlamentario. Nunca había escuchado, quiero agradecerle la sinceridad y la claridad con que nos ha dicho de que lo que estamos haciendo vale cero. Está bien, con un poco de diplomacia, como decía el presidente, yo no soy diplomático. Si uno revisa todos los comentarios que hay mezclados unos con otros, o sea, todas las cifras, no es este gobierno, o sea, viene de para atrás, 2002, 2005, 2006, o sea, este Consejo no ha servido más que, no es para nada, para confundirnos. Porque a través de esto los internacionales nos analizan. Y uno ve, ¿no es cierto?, de que como, por un lado, la deuda pública, por otro lado, el PIB tendencial, cosas distintas. Para mí la deuda vale más. Estoy endeudado, no estoy endeudado. Sí, voy a ganar más plata, me va a ir bien en una pega. Pero si tengo, como salió el otro día ahí, que el 48% de los chilenos están endeudados en casi 2 millones de pesos. O sea, lo mismo para el Estado. O sea, a mí me parece, presidente, de que la próxima sesión que deberíamos tener aquí es una vez, o que lo hagan directamente, o se necesitan de nuestro respaldo, todos los cambios que son muchos que hay que hacer a esta cuestión. Esto es teoría, no sirve para nada.
hay que dedicarse a cambiarlo, lo que dice aquí el estudio, y por eso la sinceridad. Yo nunca había visto, ¿no es cierto?, a técnicos, profesionales, expertos, que hablaran con tanta claridad, presidente, porque normalmente le tienen miedo al gobierno de turno, a los ministros, qué sé yo. Aquí la verdad es que hay un trabajo increíble, yo creo que además dicta pauta para muchos otros consejos asesores que tenemos en distintos lados, ya que en general sí, que voy a arreglar, que un parche la cosa. Está claramente, ¿no es cierto?, que aquí, y por eso a lo mejor la Contraloría no ha aprobado el reglamento. A lo mejor lo leyó y dijo, ¿qué voy a aprobar? Mejor no apruebo, dijo. ¿Ya? Para aprobar esto, no, yo creo que aquí la verdad es que es directo al grano, yo los felicito, y hay que centrarse, más que calcular tips esenciales, ni reales, ni cuestiones, son puras cifras que le falta esto, le falta el otro, está mal hecho los porcentajes, o sea, no sirven para nada, presidente. Yo creo que hay que dedicarnos a cambiar, a hacer una cosa de verdad, más allá de gobiernos de turno, es un problema profesional técnico, ¿no es cierto?, de los expertos, ya de poder tener realmente proyecciones, análisis, basado en realidades buenas o malas, y no lo que hemos tenido hasta ahora, que ha llevado a muchos, yo creo, inversionistas, analistas internacionales, OCDE, BID, a leer las cifras que se le pasan y que no corresponden. Así que a mí me parece, presidente, que estamos perdiendo el tiempo en términos de escuchar todas estas cosas mientras no se arregle de verdad y nos puedan contar lo que sucede y no lo tendencial. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Lorenzini. Senador García. Muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer el informe que nos ha presentado el Consejo Fiscal Autónomo y también felicitarnos de que lo hayamos creado. Yo comparto con el diputado Lorenzini que este primer informe a mí en lo personal me impacta y creo que es una campanada que nos tiene que llamar a reflexionar y a corregir. Presidente, permítame citar dos partes del informe que se nos ha entregado esta mañana. En la página 27 dice sesgo de la brecha del producto. Los datos históricos muestran que desde que fue creada la regla fiscal de balance estructural, el PIB tendencial ha estado persistentemente encima del PIB efectivo, lo que significa una brecha del producto con sesgo negativo. Lo anterior provoca que los ajustes cíclicos de los ingresos tributarios no mineros sean persistentemente negativos, lo que se ha traducido en un sesgo al alza de los ingresos estructurales y el gasto fiscal de un 0,5% del PIB por año, acumulándose una mayor deuda de 8 puntos porcentuales del PIB al año 2017. Y a eso tenemos que agregar la página 50, que dice, en una muestra de 14 países, Chile es el único donde en el periodo 2010-2018 el cambio promedio de la deuda bruta y neta es superior al déficit fiscal promedio para este periodo como porcentaje del PIB. O sea, uno se pregunta por qué la deuda creció más que lo que debiera haber significado la diferencia de crecimiento. Entonces, son datos súper interesantes y por lo tanto yo creo que esto nos tiene que llamar a una reflexión. Yo creo que nosotros debiéramos tener estamos desgraciadamente contra el tiempo, para variar, pero debiéramos tener una reunión, una reflexión, porque sin duda de que estos números nos obligan a corregir. O sea, no podemos seguir sobreestimando los ingresos, no podemos seguir gastando más de lo que nuestra economía permite, no podemos probablemente seguir un ritmo, una velocidad de crecimiento del endeudamiento, porque aun cuando muchas veces en las salas, tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el Senado se ha dicho, no importa, Chile tiene una deuda pequeña, sigamos endeudándonos, bueno, al final las cosas no son así. Finalmente hay que actuar responsablemente y por eso, presidente, yo reitero mis agradecimientos al Consejo Fiscal y qué bueno que lo creamos, porque creo que este tipo de información a nosotros como legisladores, en ambas comisiones, la Cámara, el Senado, nos hace muy bien tener esta información. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Ortiz. Tiene la palabra. Señor presidente,
secretario abogado de la Comisión Mixta de Presupuesto, aprovechamos de felicitarlo públicamente, el segundo cargo más importante del Senado de la República. Se lo merece, Roberto, lo hemos aprendido a conocer en estos largos años que hemos trabajado. Felicitaciones. En primer lugar, es cierto que el Consejo Fiscal Autónomo es un efecto de una ley que nosotros tramitamos largamente y se publicó ahora en febrero de este año. Pero de cuando empezaron a operar fue el 17 de junio de este año. Vale decir, 2 meses y medio. Creo que están cumpliendo en forma muy seria y responsable, pero tal como lo dijeron mis colegas, Lorenzini, diputado de la República, senador José García Ruminó, son preocupantes las cifras, son preocupantes. Y son preocupantes, por ejemplo, algo que no se ha dicho aquí. Ustedes, como Consejo Fiscal Autónomo, tienen que ver lo que significa las respectivas comisiones de lo que es los precios de referencia del cobre y el PIB tendencial. Pero fuera de eso, ustedes tienen que ratificar a los integrantes de estos comités consultivos de los precios de referencia del cobre y del PIB tendencial. ¿Por qué lo recalco eso? Desde que somos parlamentarios, desde que estamos en Hacienda, de cuando comenzó a operar esto, lo que más quedó claro, que iban a ser los mejores técnicos y profesionales y no se iba a politizar nunca, en circunstancias que nosotros somos todos políticos, en este caso estos comités. Y a mí me llama la atención que la proyección que se hizo cuando nosotros el año pasado tomamos conocimiento del presupuesto del 2019, entre octubre y noviembre, ellos plantearon un promedio del precio del cobre de $3 de aquí a fin de año. Y usted en este informe plantea lo que significa 1 centavo de dólar al año en disminución para ingresos al Estado. Y resulta que todo lo que se ve también afectó el tema entre Rusia y Estados Unidos. La proyección va a ser del 2,5, es lo que dicen ahora algunos técnicos. Eso va a significar un no ingreso al Estado, pero inmenso, inmenso. Escuchamos al presidente de Codelco, que después de muchos años dejó la presidencia, y también fue muy claro en muchas cosas. Por ejemplo, la crisis del agua, que también va a incidir, etcétera, etcétera. ¿Va a ser candidato presidencial? No tengo idea de lo que irá a hacer. Cada uno es dueño de sus decisiones personales. Pero yo lo que te quería decir, a mí me preocupa eso, que al fin, sí o sí, nos vamos a dejar de recibir mucho menos de lo que tenemos proyectado, los 73.600 millones de dólares que aprobamos para este año 2019. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Seguramente el presupuesto que va a ingresar el último día de septiembre de este año nos vamos a encontrar con cifras bajas. Y naturalmente que eso va a significar un clamor de muchas organizaciones. Pero así es la ley de la vida. Uno tiene que actuar con seriedad cuando los momentos difíciles también. Pero quiero dejar recalcado 2 cosas y al final termino con una pregunta. Del año 2010 al año 2018, en el estudio que ustedes entregaron, empezaron a bajar nuestros ingresos y empezamos a tener el problema de que el único país en Chile que está bajando mucho más, así que no nos echen la culpa solamente del 2014 al 2018. Esto comenzó el 2010 hasta el 2018, para que las cosas queden claras. Tanto que se ha criticado la reforma tributaria, menos mal que hicimos la reforma tributaria. Esta es la cifra. A junio de este año los ingresos tributarios para el país subieron más o menos un 12,8%. 12,8%
inmensa mayoría de la economía. Si eso no hubiera sucedido, sería peor el desastre, mucho peor sería. Y el año pasado, cuando se vieron las cifras finales del año 2018 en ingresos tributarios, el 72,8% lo pagó el 1%. Sin reforma tributaria, los ingresos habrían sido mucho más desastres. Quiero dejarlo para que quede claro porque esta es su primera cuenta del Consejo Fiscal Autónomo que nos está dando a conocer. Yo lo felicito por la seriedad. Ha sido muy objetivo. Lo importante es que los consejos respectivos, porque usted en una de esas dice que en la forma, en la aplicación de la metodología, en el cálculo de estas estimaciones, ustedes consideran que está en lo correcto, en la metodología. Ojalá que se ajusten a nuestra realidad. Próximo año. Yo la consulta que le quiero hacer a usted, señor presidente del Consejo Fiscal Autónomo, porque al final dice que con la Subsecretaría de Hacienda ya están llegando a acuerdos para la implementación del trabajo, eso es lo que lo dije clarito. O sea, es importante que terminen rápido eso, porque van a tener harta pega. Y si es necesario, alguno de nosotros lo va a consultar. Termino expresándole que a mí me gustaría, si es que es posible, y un oficio que quiero pedir, ¿cuál es la metodología cuando ustedes han elegido estos respectivos comités consultivos? Me gustaría saberlo. ¿Acaso se está cumpliendo cuando recién creamos este tipo de situación? He dicho, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Ortiz, así se hará con el oficio. Antes de darle la palabra a un otro senador que me la ha pedido, quiero recordarle que esta sesión estaba citada a 10:30, 11:30, comenzó un poco más tarde con consecuencia que los diputados, señores diputados y diputadas estaban sesionando, ¿ya? Porque estaban trabajando, obviamente, ¿ya? La hemos extendido, ya solamente que la Comisión de Hacienda está citada a partir de las 12, con lo cual yo formalmente dado que tengo quórum, voy a dar por iniciada la sesión de la Comisión de Hacienda para que no fracase porque va a ser los 30 minutos, ¿ya? Y seguimos trabajando en esta sesión especial alrededor de unos 15 minutos más, si le parece, ¿ya? Senador Letelier y después diputado Chilín. Gracias, presidente. Quiero agradecerle al Consejo Fiscal Autónomo el informe. Entiendo que es el primer informe. Entiendo que no podemos sacar demasiadas conclusiones de inmediato. Creo que sería bastante pretencioso de nuestra parte con la información que nos entregan. Y sí entiendo que vamos a tener un proceso de diálogo permanente porque necesitamos los datos lo más objetivos posible sobre el estado de los ingresos del país y qué capacidad tendremos de usarlos o cómo usarlos. Yo entiendo que en los datos que usted nos ha entregado no ha querido emitir un juicio de valor. Está entregando los datos. Y el senador García antes decía que es preocupante, usaba ese tipo de conceptos. Yo no sé si la mayor deuda de 8 puntos porcentuales del PIB es preocupante en sí. Depende de otros factores. De la misma forma, el que nos estemos endeudando a un ritmo más rápido que la apertura del déficit fiscal es un dato. Claro, somos probablemente el único país en América Latina o de los países observados, que estemos invirtiendo en ferrocarriles de nuevo, que estamos generando deuda por ahí, estamos también capitalizando empresas que, a diferencia quizás de otros países, no están generando rédito. ENAP ha recuperado en forma importante después de un proceso de endeudamiento que tuvimos que realizar. Creo que es útil que ustedes nos puedan, no en esta ocasión, pero a futuro, ayudar con los cambios de metodología que están proponiendo, no a nosotros, que están proponiendo, es tener mejores datos. Yo tengo la inquietud muy parecida al senador Pizarro y Lagos
Veo que estamos en 3 reformas grandes o aparentemente grandes en el país. La reforma tributaria y la reforma de pensiones pareciera que caminan en direcciones distintas. Se nos ha dicho que parte del financiamiento de la reforma de pensiones se va a financiar con holguras. No sabemos de dónde vienen las holguras. Y el gobierno mismo ha patrocinado un proyecto para reducir la jornada de trabajo, que no sé qué impacto fiscal puede llegar a tener. Es para que en una próxima conversación podamos ver este tipo de realidad. Yo siento en particular que nuestra mayor urgencia es la reforma de pensiones. Y no sé si existen los recursos fiscales necesarios en el futuro cercano para hacer una buena reforma de pensiones y donde el Estado cumpla un rol que le corresponde. Y eso es quizás la mayor búsqueda que tengo en los datos que nos va a entregar, porque podemos hacer cosas hoy, pero en 20 años más les vamos a estar heredando a los que nos siguen en una situación muy complicada. Si es sustentable una reforma de pensiones o no, a juicio del Consejo Fiscal Autónomo, es un tema de gran importancia. Gracias, presidente. Bueno, tengo diputado Marcelo Chilling, senador Monte. Ya. Gracias, presidente. Presidente, cuando se cumplieron 200 años de la Revolución Francesa, bueno, hubo múltiples eventos, acontecimientos, charlas, conversaciones, foros, etcétera, para recordarla, celebrarla, conmemorarla, en fin. Y un periodista le preguntó a Zhou Enlai, entonces primer ministro de la República Popular China, si era posible establecer alguna consecuencia de lo que había ocurrido 200 años atrás con esta revolución. Y Zhou Enlai le contestó que eran sucesos demasiado recientes como para sacar una conclusión definitiva. Bueno, yo creo que hacer un juicio sobre el Consejo Fiscal Asesor tajante y definitivo a 2 meses de su instalación es aún más precipitado que utilizar estos 200 años de distancia de la Revolución Francesa para hacerse una opinión definitiva. Pero yo, más que enjuiciar el informe mismo que se agradece del señor de Solmó, tengo la sensación de lo que escuché y lo que alcancé a hojear y leer, que por la crudeza de las cifras que acá se ponen está cumpliendo con lo que se le pide, que es que sea autónomo. Ahora, también el Parlamento le puede pedir, porque yo creo que la mayoría de nosotros concurrimos con cierto entusiasmo a votar la creación de este Consejo, para tener un balance con el Gobierno y el Ministerio de Hacienda en particular, y más específicamente con la Dirección de Presupuestos. Y también le podemos pedir una opinión de qué pasa con algunas leyes y su financiamiento cuando tenemos dudas al respecto, como lo ha hecho el senador Pizarro, usted lo ha secundado, lo mismo el senador Letelier. Así es que yo creo que lo único que podría decir en esta sesión, presidente, es pedirle al señor de Solmó y a quienes integran el Consejo, bueno, que perseveren en el cumplimiento del espíritu de la ley, que es que este Consejo sea autónomo. No significa que tiene que andar criticando al gobierno de turno, pero que dé la opinión que le corresponde técnicamente hacer. Gracias, presidente. Gracias. Senador Carlos Montes, después el diputado Leopoldo Pérez. Y después le damos la palabra a don Jorge para cerrar la sesión. Senador Montes. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero disculparme no haber estado del comienzo, lo lamento mucho,
pero estaba en la Comisión de Constitución en un tema que era para mí muy importante. No podía dejarlo. Creo que voy a leer el informe después con mucho más calma, ahora lo miré muy rápido. Pero yo creo que es claro para todos que las proyecciones de crecimiento, demanda interna, inversión, precio del cobre, ingresos fiscales que realizó el Ministerio de Hacienda para este año eran más que optimistas, a la luz de la evidencia. Esto se lo hicimos ver en distintos momentos del debate. Lo hicimos ver que no a partir solo de nuestra opinión, sino a partir de los estudios que existían, de que había una estimación muy optimista y que en el año iban a tener que ajustarlas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy importante que la existencia del Consejo Fiscal Autónomo. Es muy importante en el carácter autónomo y en un lugar que pueda realizar estimaciones independientes que puedan ser contrapeso a lo que realiza Hacienda. O sea, claramente este no es un órgano consultivo, y eso quiero insistirlo, fue parte del debate. No es un órgano consultivo solamente. Es también un órgano que tiene que tener una supervisión no solo del cálculo del balance estructural, sino también de las proyecciones más relevantes para la economía chilena. Necesita tener y participar en el debate. Y como dice el diputado Schilling, y también estar informando al Parlamento, autónomamente, porque así quedamos, que se informaba no solo a Hacienda, sino que también al Parlamento. Y eso fue parte del debate y parte de las conclusiones, y así está en la ley. Y en ese sentido, yo partiría preguntando si seguramente ustedes ya tienen algunos estudios que los han llevado a este informe, a otras cosas. Sería bueno saber cuáles son y de qué manera poder tener acceso nosotros a esos estudios. De hecho, antes teníamos acceso en el anterior Consejo a partir de las actas de las sesiones, que ayudaba mucho a ver por lo menos los temas polémicos, los temas que se estaban tratando de profundizar. Bueno, eso en primer lugar. Yo no sé, nosotros en pocos días más vamos a recibir el presupuesto. Quisiéramos antes recibir el presupuesto para conocer un poco la visión que ustedes tienen de las variables principales, a partir de la cual se configura el presupuesto. No en un ánimo de polemizar con el Ejecutivo, sino que en el ánimo de tomar decisiones responsables en nuestra parte. Y para nosotros la opinión de ustedes es muy importante. El año pasado, para el debate del presupuesto de este año, usamos las actas del Consejo Asesor. Y porque ahí estaba ya cuestionado mucho los elementos. En relación a las consultas, quiero hacer algunas consultas, a lo mejor ya se hicieron algunas, me van a perdonar. Pero, en primer lugar, yo no termino de convencerme al tratamiento que se le da a la inmigración en la metodología de estimación del producto potencial por el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central. Y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, porque aquí se llegó a estimar un PIB tendencial, incluso que fue un argumento central para bajar las tasas. Y me gustaría saber cuál es la visión que tiene el Consejo Fiscal Autónomo al respecto. O sea, ¿ustedes creen que el PIB tendencial de 3% habría sido diferente de haber tenido distintos análisis de este factor o no? Bueno, lo segundo que yo creo que se ha planteado respecto al cálculo del precio de referencia del cobre. Todos sabemos que esto es muy determinante del presupuesto, pero que esto tiene mucha variabilidad en los ajustes y estimaciones que se realizan. ¿Cuál es la opinión del Consejo frente a la actual manera de cálculo del precio de referencia del cobre? Puede ser que esté funcionando de manera procíclica esto, pero quisiéramos saber qué alternativas existen, aparte de hacer un promedio más recortado de distintos expertos que llegan a distintas conclusiones. La tercera pregunta, respecto al ajuste cíclico de los ingresos del cobre. Como al variar la estimación del precio efectivo, la estimación de recaudación de la minería privada o los traspasos Codelco, esto es muy determinante en la estimación de los ingresos estructurales, y esto varía mucho en los diferentes informes de finanzas públicas. Y quisiera yo saber si ustedes están considerando en el Consejo cómo mejorar esta debilidad metodológica, porque las oscilaciones son muy fuertes y llegan a conclusiones muy diferentes. Y la última pregunta es sobre el tratamiento de la deuda en el balance estructural. Aquí el tratamiento de la deuda en el balance estructural, yo entiendo que es un tema que debería analizarse y generarse una polémica para ver si lo estamos tratando bien o no. Es cierto que los déficits fiscales hacen que aumente la trayectoria de la deuda. Pero, ¿cómo tratar la deuda en el balance estructural en mi consulta? ¿Qué alternativas existen para tratar la deuda?
o sea, cómo tratar la deuda en el balance estructural. Aquí siempre operamos con la deuda bruta. Y la verdad que en el caso nuestro la deuda neta es muy importante. Porque a diferencia de lo que ocurre en Europa o en otros países, porque la deuda bruta refleja un estado de debilidad de cierta economía, 200% del PIB. Nosotros estamos 25% del PIB y además en deuda bruta. Si vamos a la deuda neta estamos en 1 o 2%. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es clave para ver cuánto endeudamiento debiera haber en los próximos tiempos, no en gasto corriente, al menos en inversión, como una política contracíclica, para lo cual se crearon los fondos soberanos. ¿Qué piensan respecto a la relación entre esto y la regla del balance estructural? Bueno, esas son algunas de las consultas, presidente. Muchas gracias. Finalmente, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Saludar a los invitados y especialmente al profesor Desormeaux. Por su intermedio, al profesor Desormeaux, en primer lugar, a través de él, felicitar al Consejo Fiscal Autónomo y la presentación que hizo, que fue bastante, yo diría, franca, que tenemos que revisar o que el Consejo tiene que revisar y evaluar las metodologías que se han usado hasta la fecha. Yo creo que esa es la principal conclusión, más allá de lo que cada uno de los parlamentarios han querido decir acá. Y, presidente, quiero hacer una consulta al profesor Desormeaux en el sentido de que ¿es efectivo o no que la deuda pública se duplicó en el periodo 2014-2018? Y si fuera cierto, ¿qué recomendaciones haría el Consejo, o en su opinión como quien encabeza este Consejo Fiscal Autónomo, para contener este aumento de la deuda? Eso quería consultar, presidente. Gracias. Muy bien. Don Jorge Desormeaux, aquellas cosas que usted crea que esté en condiciones de abordar, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias por las observaciones que nos han hecho y encantado de, por lo menos, tratar de responder a todas las consultas que se nos han hecho. Quiero partir por una consulta que hace el senador Pizarro respecto de si nosotros podemos emitir alguna opinión respecto, digamos, de los informes financieros de reformas importantes como la reforma tributaria y la reforma de pensiones. La verdad es que no estamos en condiciones de dar una respuesta a eso. En primer lugar, como advertían ustedes, este Consejo tiene en operación 2 meses y algunas semanas. No está tampoco dentro, digamos, de las responsabilidades que nos ha entregado la ley, pero indudablemente que si este es un tema que le preocupa a esta comisión, son temas que nosotros podemos abordar, nosotros podemos hacernos cargos, digamos, pero no estamos preparados para dar una respuesta a eso. O sea, nosotros no estamos en este momento revisando los informes financieros de las leyes para ver si están bien hechos. Nuestra preocupación, que está así capturada en la ley, ¿no es cierto?, es fundamentalmente el balance estructural y si la metodología para su cálculo, ¿no es cierto?, y como herramienta para dirigir la política fiscal está bien hecha o no. Nuestras observaciones han estado en torno a esos temas. Una segunda preocupación es respecto a las políticas contracíclicas que ha definido este gobierno. Nosotros, justamente previendo que esta pregunta podría surgir en el día de hoy, nos reunimos con el director de presupuesto para que nos comentara el alcance fiscal que tenían estas medidas. La información que se nos entregó es que fundamentalmente aquí lo que hay son reorientaciones de gasto, uso, digamos, de holguras, digamos, no usadas de gasto, que se supone van a tener un efecto porque por lo general se está priorizando gasto en inversión en lugar de transferencias corrientes, pero la verdad es que esto no debiera tener un impacto presupuestario significativo. En general, todos los años hay subejecuciones en el presupuesto, hay algunos años esas subejecuciones son algo mayores, estas son las que se están aprovechando para tener algún impacto en la evolución de la economía. También han habido varias consultas respecto, digamos, de la validez de la metodología actual, preocupación por algunas de las cifras que entregamos respecto, digamos, de
las limitaciones que tiene la metodología actual. Yo quisiera tranquilizarlos diciéndoles que la metodología actual efectivamente tiene limitaciones, pero la verdad es que ha hecho su trabajo relativamente bien. Es cierto, hemos sobreestimado los ingresos estructurales. Como resultado de eso tenemos una deuda algo mayor, pero la verdad es que hemos tenido un esquema que ha funcionado en épocas de bonanza, donde el país ha gastado menos que sus ingresos y ha podido gastar por encima de sus ingresos en periodos, digamos, más difíciles. La verdad es que la economía chilena es celebrada como una de las economías con una política fiscal fuerte, con una política fiscal seria. Y no hay otra forma de explicar que la calificación de riesgo de la deuda chilena esté en los niveles que está, siendo un país que depende de commodities y por lo tanto es un país vulnerable a las fluctuaciones de la economía mundial. Y uno de los elementos claves de esa buena calificación de riesgo son dos cosas. Una, que este país ha logrado crecer más que el resto, más que el promedio de la economía mundial por largos periodos, y que tiene una política fiscal fuerte. No nos confundamos, la política fiscal en Chile ha sido bien manejada, pero lo que también queremos naturalmente transmitir es que la metodología a través de la cual esta se maneja puede ser mejorada y nosotros queremos hacer una contribución a eso. Otras consideraciones, ¿no es cierto? Claro, muchas observaciones tienen que ver con la preocupación por las reformas que están en este momento en discusión y en trámite y el impacto que van a tener estas en los ingresos fiscales. La verdad es que nosotros, digamos, podemos estudiar eso, podemos hacernos cargo de eso, pero no estamos en condiciones, digamos, de dar una respuesta hoy día. En particular, la preocupación por la reforma de pensiones. El senador Montes pregunta por el rol de la inmigración en el PIB tendencial. Bueno, nosotros fuimos observadores de este proceso y le solicitamos al Ministerio de Hacienda que incluyera información sobre la migración, tanto en la fuerza de trabajo como en la productividad, y que esto quedara como una opción a considerar por los miembros, digamos, del Comité del PIB tendencial. La verdad es que no sabemos cuántos de ellos tomaron esto en consideración, pero sí les podemos decir que a fines de este año, ¿no es cierto?, vamos a tener finalmente cifras revisadas del INE sobre la evolución de la fuerza de trabajo, y eso debería poner punto final a todas las dudas que hay sobre la evolución de la fuerza de trabajo, sobre el crecimiento del PIB tendencial y el impacto que pueda tener, ¿no es cierto?, la migración en él. También es interesante lo que pueda naturalmente decirnos el Banco Central al respecto. Otros temas, bueno, el tratamiento de la deuda en el balance estructural, plantea también el senador Carlos Montes. La verdad es que ambos conceptos son importantes, la deuda bruta es importante, la deuda neta también. Y básicamente yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es dar una señal, digamos, de hacia dónde va a ir el balance estructural en el tiempo. Y esa señal la podemos dar precisamente con una meta de deuda bruta o deuda neta, o ambas, ¿verdad? Yo creo que en el fondo sería una señal importante para aquella gente que esté comprando bonos de la República de Chile, ¿no es cierto?, a 20 o a 30 años o a 50 años el día de mañana, ¿verdad? Que ellos sepan que aquí hay un compromiso muy fuerte con la solidez fiscal, y yo creo que ese es un elemento que hoy día está ausente y que debiera ser parte de nuestra discusión en el futuro. Así que sí, nuestra deuda pública efectivamente se ha elevado en el último tiempo. Esto tiene que ver en parte con políticas, digamos, que han tomado las autoridades en el pasado. Tiene que ver también con la evolución de la economía chilena, que es muy sensible a lo que ocurre con la economía mundial. Nuestra economía, justamente por ser una economía muy abierta y muy integrada, y especialmente muy integrada al comercio con el Asia, ha sido muy golpeada, de manera que esto afecta a las cifras fiscales y ha afectado, ¿no es cierto?, en el último tiempo también nuestra deuda. Pero la verdad es que el futuro de la política fiscal de Chile va a depender de lo que hagamos de aquí en adelante.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a terminar la sesión luego. Solamente a modo de reflexión general, señor presidente, una de las atribuciones muy importantes que tiene el Consejo Fiscal y muy relevante, como dice el informe que ustedes tienen en la página 2, de que se le entrega por ley al Consejo Fiscal Autónomo lo de evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo en las finanzas públicas. Y entendiendo que no se trata de evaluar un proyecto en particular, tal vez, lo digo con mucho respeto, cuando usted suma una reforma de pensiones que tiene gastos permanentes por cifras considerables, simultáneamente con reformas tributarias que pueden tener impactos que no estoy poniéndole juicio todavía si son de menores o mayores ingresos, pero tienen un efecto, y súmele otras reformas de carácter permanente, indudablemente que no al corto plazo seguramente, pero créame que el Consejo Fiscal Autónomo va a tener que absorber parte de estas preocupaciones, es la percepción que yo tengo. Y creo además, como se trata de un cuerpo colegiado, y ya lo vimos cuando estaba el Consejo Fiscal Asesor, que pueden haber diferencias. Lo digo porque tuvimos el año pasado en abril, asumido el gobierno, una discusión respecto al concepto de gastos comprometidos y presiones de gasto. Más allá de las opiniones que podemos tener cada uno de los señores senadores y diputados, o senadoras y diputadas, hubo una discusión también entre economistas y al interior del Consejo respecto a cómo se medía eso y qué era el concepto más adecuado. Entonces, yo por eso que valoramos, y ahí yo creo que va comida las palabras del senador García, de contar con este organismo que va a tener que hacer un trabajo gigantesco para adelante. No se le pide que lo haga todo hoy, pero créame que va a tener que abordar estos temas. Para eso es muy importante. Sin prejuicio que hay cosas que son propias tal vez de otras reparticiones. Y ahí nosotros estamos luchando desde el Parlamento a contar con una oficina presupuestaria del Congreso que haga parte de este trabajo. Pero yo quiero valorar el trabajo que han hecho, el informe y el desafío que hay por delante en materia del cálculo estructural. Vamos a estar ansiosos de ver ese resultado. Bien, haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Muchas gracias.